Muy buenas tardes, un saludo cordial a la comunidad GEC Bolivia. Voy a presentar mi proyecto de innovación en el marco de la capacitación de educador digital en la fase de Soy Educador. Comenzando con esta pregunta. ¿Es difícil aprender a programar? Sí, es complicado. Quienes hayan tenido experiencia saben que los primeros pasos de aprender un lenguaje de programación es lo más complejo. Pero en respuesta a eso, un programador es de vital importancia para el desarrollo de una empresa. Es una figura muy importante en una empresa, en una institución. Entonces, ese ha sido mi objetivo durante este tiempo de la cuarentena, el poder impartir a mis estudiantes de educación regular, específicamente de la pre-promoción y promoción en la unidad educativa que yo trabajo. Entonces estamos llevando el microcontrolador Arduino Uno y mi objetivo era enseñarles a programar, ¿no? Entonces he encontrado herramientas que me han permitido plasmar esos conocimientos, ¿no? Entonces, de tal manera que he innovado en cuanto a lo que es aprender a programar, por lo menos la parte básica. Y entonces, el título de mi innovación es Aprender a programar en Arduino IDE y armar circuitos electrónicos. Inicialmente he utilizado el lenguaje de programación Arduino IDE, que es open source, que quiere decir que es un lenguaje abierto, que su arquitectura, ya sea software o hardware, es abierta, ¿no? Entonces es parte de lo que es compartir los conocimientos, y creo que es una de las esencias que tiene GEC Bolivia, ¿no? Que la idea es compartir, inspirar, ¿no? En las primeras semanas de la cuarentena y durante el desarrollo de esta cuarentena he utilizado esta herramienta que es Fritzing, ¿no? Primero veremos el lenguaje de programación Arduino. Es este, ¿ya? Que tiene inicialmente dos partes, dos funciones, un void setup y un void loop, ¿no? Entonces, en base a esas dos funciones, mis estudiantes han aprendido que es un lenguaje de programación básico, y aquellos que se dediquen a una rama afín se les va a hacer mucho más familiar el programar, ¿no? Les hablaba de mi simulador de circuitos Fritzing, que es este otro, ¿ya? Que me ha permitido en las primeras semanas realizar circuitos, armar circuitos. El mayor inconveniente que yo tuve era que mi materia, como es práctica y necesito sí o sí la utilización de medios tecnológicos como una computadora, una laptop, una tablet o un celular, he tenido que subsanar eso con simuladores, ¿no? Y haciendo uso de los momentos metodológicos, ¿no? Comenzando con una práctica, teoría, con el desarrollo de clases en videoconferencia, ¿no? Entonces, uno de los que he utilizado como instrumento ha sido este simulador de circuitos Fritz, ¿no? Es libre y me ha permitido hacer este tipo de circuitos. Este que es sencillo, de manejo de 5 LEDs con sus resistencias respectivas y la utilización de esta placa Arduino Uno, ¿no? Aquí podemos ver otro ejemplo que un poquito más adelante lo vamos a detallar, ¿no? El manejo de un display de 7 segmentos. Entonces, para esta innovación, aparte de
continuar la utilización del lenguaje de programación Arduino IDE, yo he sentido la necesidad de utilizar programas que me permitan simular esa elaboración de circuitos. Y uno de esos ha sido Fritz. Pero he tenido la necesidad de que mis estudiantes practiquen, no solamente en una simulación, sino que lo pongan en práctica, ya que la mayoría de mis estudiantes ya tenía el primer mes el material, entonces he tenido que buscar modos, ¿no?, para que mis estudiantes lo que están simulando lo pongan en práctica. Y eso hemos podido nosotros desarrollar en forma asincrónica y sincrónica con estos programas, con el programa de simulación Proteus, que es muy utilizado en las ramas de ingeniería o carreras de ciencias exactas, ¿no?, que es un graficador, un modelador en 3D, PVC, y arma también circuitos electrónicos. Y como mis estudiantes son centennials, he encontrado durante esta cuarentena esta plataforma en línea, Tinkercad, ¿no? Entonces voy a mostrarles, es esta, y vamos a ver un ejemplo. Voy a abrir un ejemplo, el efecto del auto fantástico. Quienes recuerdan esa serie de los 80, ¿no?, el auto fantástico tenía un juego de luces en su carcasa. Y yo voy a simular, con la utilización de algunos dispositivos de electrónica, esa simulación, ¿no?, ese efecto del auto fantástico. Entonces, esta herramienta de Tinkercad en línea, uno tiene que loguearse, no es muy complicado, y uno puede hacer este tipo de efectos. Y enseguida vamos a armar un circuito así, sencillo, pequeño. Voy a iniciar la simulación. ¿Ya? Te estoy iniciando, y entonces si vemos aquí, en los LEDs, está haciendo esa secuencia de ida y vuelta, como lo hacía del auto fantástico, ¿no? Lo único que aquí nos faltaría sería la música, y ya estaríamos reproduciendo ese efecto de el encendido y apagado de las luces del auto fantástico, ¿no? Voy a detener la simulación, y este programa Tinkercad me ha permitido al mismo tiempo de construir este circuito electrónico, poder construir el código, ¿no?, en ese lenguaje de programación Arduino que les mostraba. Y obviamente inicialmente hemos programado con mis estudiantes en el lenguaje de programación, hemos verificado que no tenga ningún error, hemos compilado, y recién lo hemos copiado a Tinkercad, porque aquí no tiene un compilador, ¿no? Entonces, si tuviésemos que trabajar, tendríamos que tener 0 errores, ¿no? Y muchas veces eso, alguien que tenga mucha práctica lo va a poder hacer, ¿no? Pero como en nuestro caso era que estábamos aprendiendo a manejar con mis estudiantes, hemos tenido la necesidad de utilizar sí o sí el lenguaje de Arduino IDE para que compile, y el programa que lo copiemos aquí con control B sea el correcto, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hemos trabajado. Enseguida hacemos una pequeña práctica. Vamos a ver un segundo ejemplo, ¿no?, de utilización de un display de 7 segmentos. Este display nosotros lo podemos ver en los relojes o instrumentos de tecnología que lleven un contador. A ver, voy nuevamente a simular el funcionamiento de este laboratorio, ¿no? Vean, no es difícil, quizás por la señal de internet está demorando, pero bien, inicio la simulación y voy mostrando los números, ¿no?, con este dispositivo, que en la práctica vamos a ver que mis estudiantes lo han replicado. Primero han simulado y luego lo han replicado con sus materiales, ¿no?,
con los materiales tangibles. ¿Ya? Entonces vean, lo voy a detener y también obviamente el código teníamos que haberlo construido en el lenguaje de programación y lo podemos observar acá, ¿no? Entonces, ¿qué utilizar? Estas herramientas como parte de lo que es el momento metodológico de práctica. Teoría lo he llevado en las clases de videoconferencia para poder sustentar esta práctica y nosotros poder sacar un producto, ¿no? Una valoración y una producción, ¿no? Entonces les había prometido elaborar un pequeño circuito con Tinkercad. Vamos a hacer eso. Miren, en este momento estoy en línea y este circuito yo lo puedo compartir inclusive con un enlace, ¿no? Miren, al costado es intuitivo, ¿ya? Entonces yo le voy a decir que quiero todos los componentes. Inicialmente necesito un protoboard. A ver, ¿dónde tengo un protoboard? Aquí están. ¿Ya? Sacamos un protoboard. Listo. Lo voy a elevar un poquito más aquí. ¿Ya? Necesito un Arduino ID, o diré un Arduino 1, que lo tiene el programa. Ahí está. ¿Ya? Y vamos a encender y apagar un LED. Sencillito. ¿Ya? Buscamos un LED. Primero una resistencia. ¿Ya? Una resistencia. ¿Ya? Lo voy a agrandar para que se pueda observar mejor. Ahí está la resistencia. Y si yo quiero, voy a cambiar el valor, ¿no? Voy a utilizar una resistencia de 220 ohmios, ¿no? Y es como si esta fuese mi pizarra, mi tablón, mi mesa de explicación. ¿Por qué? Porque cuando he estado llevando teoría en una clase de videoconferencia, yo les explicaba, ¿no? Qué tipo de dispositivos vamos a utilizar para un laboratorio en específico, ¿no? Seguiremos avanzando. Necesito un LED cualquiera. Ahí está. Voy a sacarlo. Listo. Digamos ahí. ¿Ya? Y listo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Voy a conectar un cablecito ahí, que es intuitivo, ¿ya? Que sea del mismo color rojito. Listo. Entonces, para explicar a mis estudiantes, un LED, si nosotros sacamos otro, nos indica, ¿no?, cuál es el cátodo y cuál es el ánodo, cuál es la línea negativa y la línea positiva, ¿no? Entonces, sencillo la explicación con esta herramienta que me va a permitir innovar, ¿no? El armar un circuito y desarrollar su código, ¿no? Entonces, veamos. Vamos a conectar al negativo del protoboard. ¿Ya? Miren, estoy sacando un cablecito como si yo utilizara un jumper, ¿no? Entonces lo voy a conectar al negativo, a la tierra de mi Arduino, de mi placa Arduino. Entonces cambio el color que yo quiera y otro cablecito, ¿ya?, hasta el pin digital número 13, ¿no?, que es el pin de prueba que tiene el programa Arduino. Y si yo quiero con fines de explicación, puedo cambiar, ¿no?, el color. Ya está el armado de mi primer circuito. Lo único que puedo hacer es probarlo, porque el código de este pequeño circuito es un LED de prueba, que si yo hago un
inicio la simulación. No voy a necesitar el código porque el código simplemente lo va a jalar de el LED de prueba que tiene cualquier Arduino. Veamos, vamos a iniciar la simulación y miren, se está encendiendo y apagando el LED, ¿no? Entonces, como verán, no es complicado. Puedo yo cambiar inclusive el color del LED, pero vamos a ver en la parte del código, ¿no? Nosotros podemos aquí plasmar el código que queramos, ¿no? Entonces, para poder desarrollar, ¿no? Los ejemplos que les había mostrado al principio. Entonces, esto ya lo puedo yo guardar, ¿no? Ya está dentro de lo que es mi espacio de la plataforma de Tinkercad y lo puedo compartir, ¿no? Pero miren, yo tengo opción de utilizar muchos dispositivos, un botón pulsador, un sensor de distancia, el ultrasónico, un sensor de movimiento, el sensor PIR, y así, varios, ¿no? Un LED RGB, un poquito más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, de tal manera que a mí me permita enseñar lo que es electrónica y programación, que en mi caso era enseñarles a programar a mis estudiantes, ¿no? Entonces, ¿dónde nos hemos centrado? En la teoría, en aprender a programar. ¿Cómo lo hemos hecho a distancia? Y para que mis estudiantes lo vean, con ayuda de estas herramientas. Fritzing, Proteus, Tinkercad, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas evidencias, ¿ya? Evidencias de trabajos que mis estudiantes me han enviado, ¿ya? Al Classroom. Les he pedido que me envíen videos cortos de 10, 15 segundos máximo, porque para que no lo llenen mi espacio del Drive, ¿no? Pese que ahora ya les he explicado que ellos pueden utilizar su canal de YouTube y solamente compartirme los enlaces, ¿no? Vamos a ver, miren, ahí está el efecto del auto fantástico que les mostraba, ¿no? Y lo podemos agrandar para observar mejor, ¿ya? Y podamos visualizar en toda su plenitud. Miren, voy a volver a reproducir, ¿no? Y el efecto del auto fantástico. Podemos utilizar más LEDs, ¿no? Y ahí está, me está mostrando mi estudiante qué código utilizado, ¿no? Entonces, podemos ver otro, ¿ya? De la utilización de un LED especial que se llama RGB, con el cual nosotros podemos sacar cualquier tipo de color, ¿no? Y este LED RGB es utilizado en las pantallas LED, los televisores de la actualidad, que hacen la función del diodo emisor de señal, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo más de que me han compartido mis estudiantes, el display de 7 segmentos, ¿no? Ese display que yo les mostraba, que les decía que podíamos, lo veíamos en los relojes digitales, miren, ¿no? Han reproducido, primero inicialmente viendo el simulador de Tinkercad o el de Proteus o inclusive el de Fritzing, y lo han plasmado con sus materiales, ¿no? Es un video de 21 segundos, me está mostrando su código, el estudiante, de tal manera que aquí ya estamos en el momento metodológico de la producción, ¿no? Ellos están produciendo su propio, en base a todos los conocimientos de teoría y práctica, ¿no? Han valorado todos los conocimientos y han producido. Y ellos lo han subido al Drive o a su canal de YouTube. Y eso me han compartido. Y después vamos a nosotros a armar un repositorio de todos estos trabajos para que quede como evidencia, ¿no? De todo el trabajo que se ha venido desarrollando durante toda la cuarentena, ¿no? Y como apoyo a estos conocimientos, he utilizado yo recursos educativos abiertos, Edpuzzle, un Google Forms, un juego en Quizzes o un juego en Kahoot,
que me permita a mí fortalecer estos conocimientos de programación. Vamos a ver alguno de esos, por el que nos han ido impartiendo durante las clases de GEG Bolivia, ¿no? En la comunidad de educadores Google. Ahí está, miren, un Google formulario con la mayoría de los tipos de preguntas, ¿no? Que se podía autocalificar y demás, ¿no? Que lo he utilizado en las clases de clase. O un juego en Kahoot, ¿no? ¿No? Vean. Vamos a, no sé si... Ahí está, ¿no? Curso de Arduino, un juego de evaluación, ¿no? Y mi persona, el creador. De 8 preguntitas, sencillitas, ¿no? O he utilizado este de Quizzes, que sabemos que es el que nos va a ayudar en cuanto a la calificación, ¿no? Ya que las notas directamente las va a adicionar al caso, ¿no es cierto? Y por último un Edpuzzle, ¿no? De los que les puedo mostrar en cuanto a esto, al tema que estamos tocando, ¿no? Al manejo de LEDs, y un video evaluación, ¿no? Que me ha permitido fortalecer esta innovación pedagógica de aprender a programar, ¿no? Algo que debería hacerse en in situ, en un laboratorio. Nosotros lo estamos haciendo de forma virtual, ¿no? Entonces voy a volver a la presentación, ¿no? Entonces, antes de despedirme, como respuesta a la pregunta que me he hecho yo de mi innovación, ¿es difícil aprender a programar? Un poco complicado, pero con este método que yo he visto por conveniente, al mismo tiempo de enseñarles a programar en Arduino IDE, apoyándome en estas herramientas, he encontrado un método que me ha permitido que mis estudiantes aprendan a programar y me muestren sus productos y fortalezcan sus conocimientos con los recursos educativos abiertos. Antes de despedirme, agradezco a la comunidad de GEG Bolivia por toda la capacitación y los conocimientos impartidos a todos los profesores de Bolivia. Me despido, sé que no va a ser la primera vez, puedo mostrar quizás el canal de YouTube que tengo, para aquellos que quieran ver. Estoy compartiendo todos los enlaces en la plataforma. Y ahí está todos los videos que he podido desarrollar durante esta cuarentena para que pueda fortalecer esos conocimientos de todas las temáticas que hemos ido viendo, de todos los temas, de todas las herramientas, de lo que implica programar, ¿no? Entonces, una vez más, a toda la comunidad GEG Bolivia, mil gracias por todos los conocimientos que de ellos he podido adquirir. Hasta pronto y a inspirar y a fortalecer siempre. Muchas gracias. Adiós.